Hoy tengo que atender una llamada urgente con un médico que posiblemente me llama, no se sabe si ahora a las 10 o en qué momento. Entonces debo estar pendiente de esa llamada y en ese caso, entonces yo hablé con un estudiante de matemáticas que está asistiendo a la reunión en este momento, que es monitor de esta materia para que él me reemplace mientras yo charlo o mientras yo hablo con este médico. Entonces él ya estuvo de acuerdo y su nombre es Andrés Felipe Uribe y él preparó como algunos ejercicios que quiere discutir con ustedes. Él es monitor de esta materia, entonces él conoce muy bien qué es lo que estamos haciendo acá. Entonces les quería comentar eso por si de pronto me tengo que ausentar en cualquier momento. Eh, Hoy las primeras dos clases para mí han sido un poquito confusas porque yo he hablado de todo y me da la impresión de que no he avanzado mucho. Yo usualmente avanzo mucho en las clases, pero en estas dos clases que he dictado últimamente como que no me ha quedado la impresión de que no hemos avanzado nada. Entonces hoy quiero, ojalá podamos verdaderamente avanzar y cubrir todo el material que tengo por acá escrito. Les iba a preguntar y les iba a pedir que por favor me recuerden algunas cositas que yo ya no sé si las vimos o no las vimos. Por ejemplo, producto escalar. Yo creo que producto escalar lo vimos en la clase anterior. ¿Es eso cierto? Sí, Hola. profe. Sí, profe. Hello. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, Sí, sí. profe, sí lo vimos. Llegamos hasta magnitud de un Parece vector. que sí. Bueno, no me dicen nada. Profe, Les estaba preguntando que si el producto escalar ya lo definimos con las propiedades. Hola. sí, profe, sí, ya lo vimos. Profe, profe. Profe, sí nos ¿Qué? escucha. Sí, lo escucho, claro. Antes sí, el producto escalar, sí vimos las propiedades. Llegamos hasta las propiedades de la magnitud de un vector. Propiedades de la magnitud de un vector, muy bien. No hemos visto algo que se llama la desigualdad de Cauchy-Schwarz ni la desigualdad triangular, ¿cierto? No, No, señor. todavía no hemos visto, profe. Bueno, señores, entonces entonces ya vimos propiedades de la magnitud de un vector, la magnitud del vector, la magnitud de cualquier vector es mayor o igual que cero, la magnitud de x es cero precisamente cuando el vector es cero, etcétera, etcétera. Hemos hablado de lo que es normalizar un vector, tal vez no. Vamos a ver. No, tampoco. Bueno, entonces voy a empezar por acá. Voy a hablar de normalizar un vector. Normalizar un vector, esta letrica no me gusta mucho. ¿Qué es normalizar un vector? Vamos a ver. Supongamos que tenemos un vector X. Tenemos un vector X. Pero este vector puede tener cualquier magnitud. La magnitud de este vector puede ser un medio, puede ser 2, puede ser 10. Entonces, yo tengo por aquí, voy a pintarlo. Digamos, este es el vectorcito X. Voy a colocar por aquí X. Y entonces quiero normalizar este vector. ¿Qué es normalizar un vector? Normalizar un vector es construir otro vector que sea paralelo a X, pero de magnitud 1. Entonces yo quisiera, a ver si puedo escribir, si puedo, yo quisiera escribir, yo quisiera tener un vectorcito que sea así. Yo quisiera tener este vector, vamos a llamarlo el vector U. Y yo lo que quiero es que el vector U sea un vector paralelo a X y que su magnitud sea 1. Entonces, si a mí me dan un vector X, ¿cómo encuentro un vector paralelo a X de magnitud 1? Entonces, ese vectorcito U, en caso de que yo lo encuentre, se llamaría la normalización de X. Y yo lo que hago, la manera más sencilla de hacer eso es definir este vector U de la siguiente manera. Yo simplemente cojo el vector X y lo divido perdón, ya me equivoqué aquí. Y lo divido por su magnitud, ¿cierto? Lo divido por su magnitud.
Entonces, si yo tomo X y lo divido por su magnitud, eso me da un vector que es paralelo a X y que tiene magnitud 1. Entonces, en este caso, la magnitud de U va a ser 1. Entonces, eso que yo acabo de hacer ahí se llama normalizar un vector. O sea, yo lo que hice fue que acabo de normalizar a X. Normalizar un vector, entonces, es tomar el vector, dividirlo por su magnitud. Eso me da un vector paralelo a X y de magnitud 1. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sé yo que el vector U es paralelo a X? Alguien que nos aclare eso. Porque es un múltiplo escalar. Sí, señor. Porque el vector U es un múltiplo escalar de X. Miren que el vector U, yo lo puedo escribir así, yo lo puedo escribir como 1 sobre magnitud de X, todo esto multiplicando a X. Entonces, así sé yo que U es un múltiplo escalar de X, o sea, U es X multiplicado por un escalar, en este caso el escalar es 1 sobre la magnitud. Entonces, como U es un múltiplo escalar de X, entonces U es paralelo a X y tiene magnitud 1. Entonces, esa es la figurita que yo tengo acá. Entonces, eso se llama normalizar un vector. Normalizar un vector es encontrar otro vector paralelo al primero y de magnitud 1. Ahora, yo les pregunto, les voy a hacer una pregunta un poquito difícil. Yo aquí acabo de encontrar, aquí está X y yo acabo de pintar este vectorcito amarillo que es X sobre su magnitud. La norma o la magnitud es lo mismo. La magnitud de este vector U es 1. A ver, si yo quisiera encontrar un vector de magnitud 1 paralelo a X, pero que apunte en la dirección opuesta, ¿cuál sería ese vector? Miren que U, la dirección de U y la dirección de X coinciden, o sea, U apunta en la misma dirección que X, pero si yo quiero un vector de magnitud 1 que apunte en dirección opuesta a X, ¿qué hago? Menos uno. Menos U. Menos U. Menos X. Ah, eso es. Voy a hacer por aquí un recuadrito. Exacto, si el vector U es paralelo a X y va en la dirección de X, pues entonces el vector menos U, el vector menos U tiene magnitud 1 y va en dirección opuesta, o sea, el vector menos U sería un vectorcito que yo no voy a ser capaz de pintar aquí porque me voy a salir de la página, pero bueno, de todas maneras por aquí estaría menos U. Entonces, U es paralelo a X y va en la dirección de X, menos U también es paralelo a X, pero menos U apunta en dirección opuesta. Muy bien. Ahora vamos a adentrarnos ya en un temita bien interesante que lo vamos a llamar vectores ortogonales. Vamos a escribir por acá vectores ortogonales. Bueno, esta R me quedó por allí como, esta R me quedó muy lejos. Vectores ortogonales. ¿Qué son vectores ortogonales? Vectores ortogonales son vectores perpendiculares y vamos a utilizar este símbolo para denotar ortogonalidad, perpendicularidad. Muy bien, definición. Vamos a definir qué significa que dos vectores sean ortogonales. Entonces decimos X y Y. Bueno, aquí me enredé escribiendo este símbolo. Eso. Definición, X y Y son ortogonales, lo cual lo vamos a denotar con este símbolo. X es ortogonal a Y, sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí, el producto punto entre ellos es cero. Esta condición es muy importante. Dos vectores son ortogonales cuando su producto punto es cero. Y en ese caso escribimos así, X es ortogonal a Y, o X es perpendicular a Y, mejor dicho. Sí, solo si X punto Y es cero. Entonces esta condición es muy importante. Claramente, una cosa que es clara,
Una cosa que es clara es que 0, el vector 0, es ortogonal a cualquier X. ¿Por qué será eso? Porque todo número multiplicado por 0 es 0. ¿Cómo? No escuché. ¿Cumple la definición? Cumple la definición, o sea, exactamente, el vector 0 es ortogonal a X simplemente, o sea, ya que si yo calculo 0.x, esto me da 0. Es simplemente porque 0, el producto punto entre 0 y cualquier vector, pues me da 0, entonces por eso es que 0 es perpendicular a cualquier vector. Muy bien, voy a enunciar por aquí un ejercicio y me gustaría que me gustaría que alguien lo hiciera. Ejercicio. Voy a plantear por aquí un ejercicio y lo pensamos a ver cómo nos va. Ejercicio. Ahora cuidado este ejercicio. Si X es ortogonal a y estos vectores son distintos de 0, X y Y distintos de 0, entonces la parejita de vectores XY, ese conjuntico de esos dos vectores es linealmente independiente. ¿Cómo demostraríamos eso? ¿Cómo haríamos este ejercicio? Básicamente lo que está diciendo este ejercicio es, si yo tengo dos vectores ortogonales distintos de 0, entonces son LI. ¿Cómo lo hacemos? Piensen y me dicen. Los vectores ortogonales son LI. Geométricamente es relativamente fácil ver eso, ¿o no? Recuerden que dos vectores son ortogonales. La idea de ortogonalidad es perpendicularidad. Dos vectores son ortogonales cuando son perpendiculares. Muy bien, entonces, si dos vectores son perpendiculares, no pueden ser LD, ¿o sí? Porque LD es que uno sea múltiplo escalar del otro, que sean paralelos. Si dos vectores son perpendiculares, pues ¿cómo van a ser paralelos? Ciertamente, si son perpendiculares, ellos no pueden ser paralelos. Si no son paralelos, entonces no son LD. Y si no son LD, pues entonces son LI. Y eso es lo que vamos a probar. Y en realidad eso que acabo de hacer ahí, esa es la prueba. Pero si a ustedes les hubiera parecido este ejercicio en un taller, en una tarea, en un parcial, ¿cómo resolverían ustedes este ejercicio? Eso es lo que yo quiero ver. ¿Qué escribirían ustedes ahora? Que el producto escalar de X y Y es 0. Un momentico. Entonces, este señor dice, X es perpendicular a Y, etcétera. Entonces, el producto punto o el producto escalar, como usted quiera, de estos dos vectores es 0, ¿listo? Y entonces, ¿qué hago ahora? El producto punto entre ellos dos es 0, sí, eso es cierto. ¿Qué hago con eso? Miren que yo tengo que Entonces llegar... ahora se multiplica el 0 por las coordenadas de X y Y. ¿Cómo? Se multiplica el 0 por las coordenadas de X y Y. Por las coordenadas de X y Y, pero es que aquí no estamos, aquí ni siquiera estamos hablando de coordenadas, aquí no me están dando las se puede coordenadas. aplicar el teorema, ¿Cuál teorema? el que dice que se multiplican esas coordenadas. Pues sí, se multiplican. Pues Bueno, sí. a ver, un momentico. Si yo tengo X, si me dicen que X tiene coordenadas XY y me dicen que Y tiene coordenadas V, si me dijeran eso, entonces yo sé que el producto punto de estos dos vectores sería ¿qué? ¿Cuál es el producto punto de estos dos vectorcitos? XU, YV. Exactamente, sería XU más Más YV. YV
Igual a cero. Sí, sí, esto es igual a cero. Me están diciendo que este producto punto es cero. Entonces lo que yo estoy preguntando es, si yo sé que el producto punto de estos dos vectores es cero, ¿qué hago yo con eso para demostrar que el par de vectorcitos x, y es LI? ¿Cómo utilizo eso para demostrar, mire, esto es lo que tengo que hacer y todavía no sé cómo hacerlo? ¿Cómo demuestro yo que x y y, que este par de vectores son LI? Porque X por V y U por Y debe ser diferente de cero. ¿Cómo así? Profe, entonces, supongamos que alfa X más beta Y es igual a cero, para llegar a que alfa y beta deben ser cero. Pues Bueno, para, entonces este señor está suponiendo, como vamos a demostrar que X y Y es LI, que en este momento esto es lo que no sabemos hacer. Vea, esto que estoy encerrando yo aquí, eso es lo que no sabemos hacer. Profe, y si, profe, lo que usted está diciendo ahorita es que si son LI no pueden ser LD. Entonces No, podría claro. ser. Permítanme un momento que tengo que contestar esta llamada. ¿Aló? Buenos días, sí. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, por acá esperándolo. Que hablar, de tantos días que intentaban por ahí, pero no hemos podido conversar. Pues doctor, le cuento que cuando pero Yo soy, buenos días, ¿me están escuchando bien? Sí. 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 Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, lo Sí, escuchamos. sí, sí. Sí. Listo. Como les mencioné el profesor ahorita, él tiene que atender una llamada, entonces yo voy a discutir algunos ejercicios del primer taller con ustedes. Espero que todos hayan mirado el taller. Sí. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, claro. Sí. Sí, Sal. Listo, entonces lo primero que quiero discutir es un ejercicio que el profe
hizo creo que la primera clase, sino que él pasó un poquito rápido por ese ejercicio. Entonces quiero que lo miremos bien y lo entendamos bien. Tiene que ver con el punto medio de un segmento. Entonces recuerden que nosotros habíamos definido, si tenemos un segmento A, B, segmento AB, habíamos definido el punto medio como un punto M. El punto medio del segmento AB se había definido como es un punto M que satisface que la distancia de A a M coincide con la distancia de M a B, ¿cierto? Esta distancia coincide con esta distancia. Entonces, el primer ejercicio del taller, el ejercicio 1A, dice, demuestre que el punto medio de un segmento es A más B dividido 2, donde A tiene la coordenada A y B tiene la coordenada B. Listo, entonces quisiera que discutiéramos bien cómo llegar a este resultado a partir de la definición. Nosotros la definición solo nos dice que el punto medio es un punto en el cual equidista la distancia, ¿cierto? El punto de A, la distancia de A a M es la misma distancia que de M a B. Sin embargo, nosotros vamos a querer calcular explícitamente muchas veces, por ejemplo, en rectas vamos a querer calcular puntos medios. Entonces, la cosa es cómo llegamos a este resultado. ¿Alguno se acuerda cómo hizo el profe para llegar a este resultado? Con álgebra, creo que la había usado Pitágoras. Pitágoras. No fue con diferencia de cuadrados. Algo así. Va a aparecer, en el camino va a aparecer una diferencia de cuadrados. Pero exactamente lo que podemos hacer es, usamos la definición. Aunque nuestra definición... Él igualó distancias y sacó valores absolutos y luego lo elevó al cuadrado. Exactamente, eso fue lo que él hizo. Entonces, supongamos que la distancia de A a M es lo mismo que la distancia de M al punto B. Esto significa por definición que el valor absoluto de A menos M va a ser lo mismo que el valor absoluto de M menos B. Entonces podemos elevar al cuadrado a este lado y a este lado. Esto es lo que significa, ustedes saben que un número, el valor absoluto de A elevado al cuadrado es lo mismo que A elevado al cuadrado. Esto sería A menos M al cuadrado igual a M menos B elevado al cuadrado. Andrés, disculpa, ¿cuál es el objetivo para elevar al cuadrado? Porque mira que si... Quitar el valor absoluto, ¿no? Sí, el objetivo de elevar al cuadrado es eliminar el valor absoluto, porque el valor absoluto nos está estorbando ahí. ¿Listo? Listo. En general, van a elevar al cuadrado en todo este curso. Las normas, porque siempre va a ser difícil trabajar con normas, entonces siempre al elevar al cuadrado, el cuadrado nos va a permitir eliminar o los valores absolutos o las normas. Listo. Y vean que acá vamos a poder despejar la M. Acá tenemos este primer cuadrado sería A al cuadrado menos 2AM más M al cuadrado, y el segundo lo resolvemos de manera similar. Eso sería M al cuadrado menos 2B más B elevado al cuadrado. Entonces ahora, vean que la M, esta M, Profe, no es 2 MB. sí, ya, me falta una M. Entonces la M al cuadrado se va con la M al cuadrado. Entonces esta B al cuadrado
la puedo pasar a restar al otro lado, entonces me queda a al cuadrado menos b al cuadrado. Y este 2am lo puedo pasar a sumar al otro lado, entonces me quedaría 2am menos 2m. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Muy bien. Entonces, ahora sí, ahorita mencionaban que aparecía una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados está acá, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que a al cuadrado menos b al cuadrado va a ser, acá puedo sacar factor común m. Entonces me quedaría m que multiplica a 2a menos 2b. De hecho, voy a sacar factor común 2m mejor. Saca el 2 también eso. 2m que multiplica a menos b. Ustedes saben que a al cuadrado menos 2 al cuadrado menos b al cuadrado, yo lo puedo descomponer como a menos b por a más b. Eso es lo que ustedes conocen como una diferencia de cuadrados. De manera que si a al cuadrado menos b al cuadrado es 2m por a menos b, entonces usando la diferencia de cuadrados, yo tendría que a más b por a menos b va a ser igual a 2m por a menos b. ¿Y ahora qué puedo hacer? Cancelar a menos b. ¿Y eso por qué lo puedo hacer? Porque es un producto. Porque es que está multiplicando y se puede pasar a dividir y se cancela. ¿Y qué pasa si a menos b es 0? ¿Qué pasa si a es igual a b? Si a es igual a b, yo puedo dividir entre 0. No, no puede. ¿Cierto? Entonces, realmente voy a poder cancelar esto siempre y cuando a sea distinto de b. Pero vean que si a es igual a b, el punto medio va a ser, ¿quién sería el punto medio si a es igual a b? Sería un intervalo, o sea, AB sería un intervalo y M tendría que ser parte del intervalo AB, por decirlo de alguna manera. Pero es que mira que si a es igual a b, yo en realidad no tendría un segmento, sino que solamente tendría un punto. No hay Sería el distancia punto ni A. punto medio. ¿Cómo? Vean que sí, recuerden que A y Profe, no B, lo que existiría representan, punto medio, no. Pues si es igual a B, no existiría punto medio. exactamente, en realidad no es que no existiría, sino que el punto medio sería el mismo punto A. ¿Cierto? Vean que nosotros vemos que esto tiene coordenadas A y esto tiene coordenadas B. Pero si A y B tienen las mismas coordenadas, en realidad esto sería un solo punto A. Entonces el punto medio sería el mismo A. ¿Cierto? No, en realidad no tendría como mucho sentido hablar de punto medio ahí, aunque uno sí lo podría definir como el mismo punto A. Listo, entonces cuando A es igual a B, el punto medio es fácil, pues es obvio. Entonces podemos, sin ningún problema, podemos suponer que A es distinto a B y podemos cancelar. ¿Cierto? Entonces de acá sí se va a seguir 2M va a ser igual a más B y en consecuencia M va a ser A más B dividido 2 y ese va a ser el punto medio de un segmento. Listo, una cosa es la definición, porque vean que nosotros inicialmente nos dijeron, ¿qué es el punto medio? El punto medio de un segmento es un punto equidista de los extremos. La distancia de A a M es lo mismo que la distancia de M a B. Otra cosa es cómo calcularlo explícitamente, ¿cierto? ¿Y cómo lo calculamos explícitamente? Precisamente cuando tenemos las coordenadas de los dos puntos, lo calculamos mediante esta ecuación. Lo calculamos mediante esta ecuación. ¿Listo? ¿Alguna duda con este ejercicio? No. De acuerdo.
voy a hacer una demostración que es como la primera demostración que ustedes deberían ver, que no es una demostración difícil, y es una propiedad, y es las propiedades de los vectores, es el segundo punto del taller. Listo, entonces, en este punto nos dicen, yo sé que para todos ustedes mostrar es algo nuevo, pero por lo menos este punto no es complicado. El segundo punto del taller nos dice, tomemos los vectores del plano. Tomemos X, que va a tener coordenadas X1, X2, Y, que va a tener coordenadas Y1, Y2, y Z, que va a tener coordenadas Z1 y Z2, y eso van a ser vectores del plano. Bueno, y nos dicen que tomemos R y S, y sean R y S números reales. Listo, entonces nos van a pedir demostrar algunas propiedades. La primera va a ser que demostremos que X más Y más Z es lo mismo que X más Y más Z. ¿Ustedes saben cómo se llama esta propiedad? Distributiva. Perdón, asociativa. Asociativa. Exactamente, esta es la propiedad asociativa. Listo, ¿cómo la demostramos? Nos están pidiendo que demostremos que esto es verdad. ¿Cómo hacemos para demostrarlo? Descomponiendo cada vector en sus ¿cómo se llama esto? En sus Las componentes. componentes. Eso. Exactamente. Entonces lo que podemos hacer es, partamos, siempre que nos vayan a demostrar una igualdad, uno puede partir de un lado y llegar a la otra. Entonces, por ejemplo, partamos de esta igualdad, este lado de la igualdad. Entonces, calculemos que es X más Y más Z. Esto lo podría ver como X más Y. X es X1, X2 más Y1, Y2. Y al final estoy sumando Z1, Z2. ¿De acuerdo? Vean que esto sería igual a... ¿Cómo se suman estos dos vectores? Sumando las mismas posiciones X1 y Y1 y X2 y Y2. Efectivamente, se suman componente a componente. Entonces, este vector que está entre los corchetes, lo podemos ver como el vector X1 más Y1, X2 más Y2. Y a este le vamos a sumar el tercer vector, que es Z1 y Z2. ¿Cómo sumo estos dos vectores? Lo mismo, representan cada uno en la misma posición, entonces se suman el componente 1 con el componente 1 y el componente 2 con el componente 2. Exacto. Entonces, esto sería X1 más Y1 más Z1. Y este sería X2 más Y2 más Z2. Recuerden, lo que yo quiero demostrar es esto, ¿cierto? Vean que yo partí de este lado y quiero llegar a este. De alguna manera voy a tener que llegar a X más paréntesis Y más Z. Yo les pregunto, X1, Y1, Z1, X2, Y2 y Z2, ¿qué son? Pues cada una es una componente, cada línea es una componente. ¿Y las componentes están compuestas de qué? Realmente X1, ¿qué podemos decir que es? Puntos. Eso no es una coordenada. Es una coordenada, exacto. Real. Efectivamente, son números reales, ¿cierto? Entonces, X1, Y1, Z1, X2, Y2 y Z2 son números reales y se comportan como nosotros sabemos que se comportan los números reales. Ustedes saben, nosotros toda la vida hemos estudiado que los números reales satisfacen la propiedad asociativa, ¿cierto? Entonces las propiedades de los vectores se pueden demostrar con las propiedades de los números naturales llegando a sus componentes. Muchas sí, muchas propiedades de los vectores
como los vectores se definen en términos de números reales, los vectores van a heredar muchas propiedades de los números reales, como la asociatividad, la conmutatividad y eso. El problema viene cuando uno trata de definir operaciones sobre vectores que no son tan claras, ¿cierto? Porque mira que, por ejemplo, uno no podría, por ejemplo, definir qué significa que un vector sea positivo o negativo. O uno no podría definir muy fácil qué significa dividir entre vectores, porque uno diría, bueno, dividamos componente a componente, pero ¿qué pasa si uno o varios componentes del vector son cero? ¿Cierto? Pero en general las propiedades algebraicas de los vectores sí van a ser, sí se van a comportar igual que las de los números reales. Listo, y estas demostraciones muestran por qué. Entonces, acá lo que voy a hacer, como todas estas componentes son números reales, yo le puedo aplicar la propiedad de los números reales. Y ustedes saben que los números reales, no importa si uno suma primero uno o suma primero el otro, siempre va a dar el mismo resultado. Yo esto lo puedo ver como x1 más y1 más z1. Y esto lo puedo ver como x1, perdón. Esto lo puedo ver como x2 más y2 más z2. ¿Cierto? Aplicando propiedades de los reales. Aplicando propiedades de los números reales. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué creen que puedo hacer? Partiendo de los componentes, llegar a los vectores. Exactamente, entonces partamos de esas componentes. ¿Cómo lo voy a partir? Voy a considerar, como yo ya sé cómo se suman vectores, entonces voy a considerar este vectorcito por un lado y voy a considerar este vector por el otro. Entonces esto yo lo podría escribir como, x1, x2 más y1 más z1, y2 más z2. En un parcial, para escribir ese paso que acabas de hacer, ¿es importante, digamos, obviar eso que nosotros estamos haciendo o hace falta hacerlo explícito, decir de que vamos a considerar ese par de términos como vectores de por sí, pues como independientes? No hace falta. Aunque hagas okay. este paso que estoy haciendo acá, está bien. Listo. x1, x2 más, y acá voy a hacer lo mismo. Voy a partir en este vector y este vector. Entonces acá me quedaría y1, y2 más z1, z2. Entonces vean que finalmente tienes x1, x2. El vector x. Este es x, efectivamente, más, vean que este vector es y, más este vector es z. Entonces, noten lo siguiente, vean que partimos de este lado, llegamos a este lado. Entonces, lo que demostramos efectivamente es que los vectores, al igual que los números reales, satisfacen la propiedad asociativa. Andrés Felipe, yo tengo una pregunta. Sí. Pero de lo que estaba diciendo el profe ahorita, que demuestre que si X y Y son ortogonales, entonces X y Y son linealmente independientes. Entonces, digamos, yo podría coger para demostrar eso. Bueno, a X le di, digamos, unas coordenadas AB y a Y unas coordenadas XY, ¿cierto? Entonces, para que sean ortogonales, el producto punto entre ellos tiene que ser igual a 0. Sí. Y también puse entonces en otro lado que lo que nos dijo ayer el profe, que era para que dos vectores sean linealmente dependientes, A por D menos B por C cruzado tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, digamos, yo puedo igualar eso y ahí llega un absurdo. Eso sería una manera de demostrarlo. Esa es una forma de hacerlo, sí. Ok. Muchas gracias. Está bien. Precisamente, acá vamos a ver ahorita un ejercicio. Andrés. Tiene que ver con lo que acabaste de mencionar. Sí. Yo ese ejercicio yo lo había hecho, pero lo hice de una manera pues de pronto un poco independiente. O sea, yo demostré la propiedad ahí,
y lo que hice fue igualar, ¿cierto? Entonces despejé por cada lado y llegué a la última línea de la conclusión. La suma de Y todos seguí. los tres, ¿cómo es que es? Sin paréntesis, y me terminó en igualdad. No hay ningún problema, también está bien. Siempre que ustedes les pidan demostrar igualdades, ustedes van a tener dos opciones. Pueden empezar de un lado y llegar al otro, y eso demuestra la igualdad. Vean que nosotros empezamos de este lado y nos fuimos en una cadena de igualdades. Y al final llegamos a lo que queríamos. Entonces, tenemos que esto es igual a esto. Pero lo que propone el compañero es desarrollar esto por un lado, llegar a algo, e independientemente desarrollar esto y llegar a otra cosa. Y si las dos cosas a las que llegan finalmente son iguales, eso también demostraría la igualdad. Listo, entonces siempre que ustedes los pongan a demostrar igualdades, van a tener esas dos posibilidades. De hecho, van a tener tres: empezar por un lado, empezar por el otro o desarrollar ambos. Listo, y las tres son correctas. Listo, ¿alguna otra duda? Bueno, voy a hacer otro de estos que son parecidos del punto 2. En este caso nos dicen que R que multiplica a X más Y hace lo mismo que R por X más R por Y. Hagamos esto para que repasemos qué significa multiplicar un vector por un escalar. Entonces, recuerden, acá X y Y siguen teniendo los mismos valores que mencionamos ahorita. X es X1, X1, X2 y Y es Y1, Y2. Entonces, partamos de este lado, por ejemplo. Partamos de R por X más Y. Entonces, esto sería R que multiplica a... Voy a poner con corchetes. Esto sería X1, X2 más Y1, Y2. Recuerden que esto lo sumamos componente a componente, entonces esto sería R que multiplica a X1 más Y1 y X2 más Y2. ¿Cómo multiplico R por ese vector? Distribuyo entre la primera y la de A. Exactamente, ¿cierto? El escalar, cuando multiplica un vector, multiplica todas las componentes del vector. Esto sería el vector R que multiplica a X1 más Y1 y R que multiplica a X2 más Y2. Listo, de nuevo, R, X1 y Y1 son números reales, ¿cierto? Lo mismo que R, X2 y Y2. Mejor dicho, todo lo que está dentro del vector son números reales, son componentes reales. Y por tanto, puedo aplicar las propiedades de números reales. Entonces, yo sé que los números reales distribuyen. El producto distribuye con respecto a la suma. Entonces, esto sería R que multiplica a X1 más R que multiplica a Y1 y R que multiplica a X2 más R que multiplica a Y2. ¿Cierto? Entonces, ahora lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos ahorita. ¿Cómo? Si yo hubiese puesto R que multiplica X1, X2 más R que multiplica Y1, Y2, terminaríamos en lo mismo, ¿no? ¿Cómo así? Repíteme, por favor. O sea, si lo hubiese dividido por varios vectores, y no como en X1 y Y1, sino R que multiplica X1, X2 más R que multiplica Y1 y Y2. Ah, sí, pero sí, hacia dónde vamos. Ya que de acá me va a salir que yo este vector lo puedo partir en dos vectores. Sería Rx1, Rx2 más Ry1, Ry2. Y esto, puedo sacar el escalar R y me queda X1, X2 más R que multiplica a Y1, Y2. Que esto va a ser R por X más R por Y. Entonces ven que partimos de este lado y llegamos a este lado. Entonces luego, ¿qué concluimos? Luego, R por X más Y va a ser lo mismo que R por X
más R por y eso demuestra lo que nos pedía el ejercicio. ¿Listo? ¿Alguna duda? Es que estaba intentando hacer lo que le dije ahorita, de llegar a un absurdo, pero no, o sea, no, como todo está en términos algebraicos, no encuentro la forma Pero de... es que ¿sabes qué? Sí, no, pero es que sabes que estas demostraciones que tienen igualdades van a ser muy difíciles demostrarlas por el absurdo, porque mira que acá no vas a tener como nada que contradecir. Sí, no hay Entonces, nada. cuando te pueden demostrar una igualdad, pues para hacer un absurdo con esto tendrías que decir, bueno, supongamos que esto no se cumple, es decir, que esto es distinto y llegar a una contradicción. Entonces, yo te recomiendo que trates de demostrar igualdades por el absurdo. Que estaba tratando de hacer la de X y Y son ortogonales y X y Y son linealmente independientes. Ya. Tratando de igualar, Bien. pues, tratando de igualar la ecuación de ortogonalidad tiene que ser igual a 0, y aparte que las cruzadas, la resta de las cruzadas tiene que ser igual a 0 para que sea linealmente dependiente. Ajá. Y se supone que pues no debería ser así, pero igualmente tampoco se llega a un absurdo por lo mismo, porque son todos términos algebraicos. Pero por ahí sí vas a poder llegar a un absurdo, sino que hay que buscarlo algebraicamente. Si quieres ahorita me das tu nombre y lo discutimos bien. Listo, sí, señor. Pero por ahí sí vas a poder llegar a un absurdo. Hay un ejercicio precisamente uno que es compañero, que es el ejercicio 4. Es un ejercicio muy interesante. Yo quiero que discutamos. Este es el ejercicio 4 del taller 1. Ese ejercicio nos dice, consideremos un par de vectores, X que tiene coordenadas U y B. Perdón. X tiene coordenadas X minúscula y Y minúscula. El vector U tiene coordenadas U y B. Y dicen que son vectores del plano. Nos dicen, si X por B menos Y por U es igual a 0, entonces... Son linealmente dependientes. Exactamente. Pero mira que nos van a decir más que eso, nos van a decir exactamente cuál es el escalar. Nos dicen que X lo vamos a poder ver como B dividido V multiplicado por U. Vean que acá obligatoriamente, como V aparece en un denominador, nos tienen que decir que V es distinto de 0. ¿Listo? Como acaba de decir el compañero, noten que esto lo que significa es que X y U son linealmente dependientes o paralelos, como ustedes lo quieran llamar. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tal vez en este momento no le den la importancia a este ejercicio, pero más adelante se van a dar cuenta. Por ejemplo, en el examen, con toda seguridad les van a pedir que determinen si un par de vectores son linealmente dependientes o no. Les van a dar dos vectores y les van a decir, diga si este par de vectores son linealmente dependientes o no. Entonces, una forma muy útil es hacer el producto cruzado, ¿cierto? Van a multiplicar esta componente, multiplicado por y a eso le van a restar B multiplicado por B. Y dependiendo de eso, es 0 o no, ustedes van a poder decir rápidamente si los vectores son linealmente dependientes o no. Listo. Y todo va a ser gracias a este ejercicio. Yo les pregunto, ¿cómo demostramos esto? Supongamos, entonces, tenemos que empezar por supongamos que X por B menos Y por U es igual a 0. Y que B es distinto de 0. Listo. ¿Cómo demostramos que X es Y dividido V multiplicado por U? ¿Qué se les ocurre?
¿Qué sería el producto escalar? El producto escalar, ¿cómo así? Perdón, B sería el escalar del vector X. No. Yo estaba pensando de que si v es igual a 0, entonces eso, digamos que anula el primer término. Entonces la única Perdón. manera en la... Perdón, sí. V es distinto de 0. Ah, Sí, porque no, ya eso. Pues no. Sí, no. Distinto de 0. pues tocaría empezar por descomponer V en sus dos factores, en sus dos coordenadas y hacer el producto de esos dos. De ese real por ese vector. Pero vean que a nosotros lo que nos piden demostrar es que X es igual a Y dividido V multiplicado por U. ¿Listo? Pero ahí Es es decir, U como vector o U como coordenada. no, U como vector. Sino que esto es como una U minúscula. Hagamos algo para que voy a cambiarle el nombre a las coordenadas. Digamos que esto es A y que esto es B. Listo, para que no confundamos. Sí, uno al principio se confunde un poco con el nombre entre los vectores y las coordenadas. Entonces cambiemos todo lo que tiene U y B por A y B mejor. Listo, para que esto no sea confuso. Aquí sería B. Entonces, lo que quiere decir es que esto sería X por B menos Y por A. Y aquí sería X por B menos Y por A. Listo. Acá que B es distinto de 0. Listo. Y de por sí ya los vectores son paralelos, ¿cierto? ¿Cómo? De por sí, o sea, ya el enunciado nos dice que los dos vectores son paralelos, ¿cierto? No, mira que eso es lo que nos piden que demostremos. Nos piden que demostremos que X y U son paralelos y que el escalar es Y dividido B. Yo les propongo algo. Vean que nosotros estamos suponiendo que tenemos esta ecuación, ¿cierto? Entonces tenemos que B por X menos Y por A es igual a 0. Entonces despejemos, ¿qué tal si despejamos X minúscula? ¿Cómo nos quedaría? Si yo tratara de despejar X, ¿cómo nos quedaría? Sería menos No, Y sobre B. quería Y. X menos Y A igual a 0. Y A sobre B. X igual a Y A sobre B. Exacto. El primer paso sería que el menos Y lo podemos pasar al otro lado a sumar, ¿cierto? Entonces quedaría que B por X sería Y por A. Y ahora, ¿están de acuerdo si hago esto? Si yo digo que X va a ser Y por A dividido B, ¿están de acuerdo con eso? Sí. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque B es B diferente. es diferente de 0. Exactamente. Como B es distinto de 0, yo puedo pasar a dividir la B. Entonces, vean cómo voy a escribir esto. Ven que a mí me están pidiendo que encuentre Y dividido B. Entonces sería Y dividido B multiplicado por A. ¿Están de acuerdo? Una observación. Vean que este X es la componente del vector y no el vector mismo. Listo, una cosa es la componente y otra cosa es el vector. Entonces vean que yo ya escribí la componente del vector X, la componente en X del vector X la escribí como Y dividido B multiplicado por A. Vean que ya obtuve la mitad de lo que quiero. Ahora solamente me falta escribir a B de esa manera. Noten lo siguiente. Entonces están de acuerdo que Y es igual a Y, ¿cierto? Sí. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo multiplicar por B y dividir entre B, porque B es distinto de 0. Sí.
Entonces yo esto lo puedo ver como y dividido b multiplicado por b. Sí. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿cómo usamos esto? Vean. Tengo esto. Entonces, vamos al vector x. X es el vector que tiene coordenadas x y y, ¿cierto? Pero vean que yo este x lo logré escribir como y dividido b multiplicado por a. Esto es y dividido b multiplicado por a. Y este y minúscula lo logré escribir como y dividido b multiplicado por b. Eso sería y dividido b multiplicado por b. Ahora, díganme cómo puedo escribir este vector grande que tengo acá. ¿Cómo lo puedo escribir? Como y dividido b. Ah, no, espérate. Ah, quedaría y dividido b por el vector v, ¿no? Quedaría en que no se dejen engañar. Y dividido b, No sacaríamos y dividido b de... exactamente. Porque y Claro. dividido b es un escalar, ¿cierto? R. Entonces yo voy a ver como Podríamos sacar la R. dividido b. Exacto. Ustedes pueden pensar que esto es como un R. Eso les quedaría a por el vector AB. ¿Quién es el vector AB? El vector v. Vector U. Esto es el vector U. Exactamente. Entonces esto sería y dividido b por el vector U. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos que x, en que partimos de x, demostramos que esto es igual a y dividido b multiplicado por u. ¿Y qué era lo que nos pedían? Nos pedían demostrar que x era y dividido b multiplicado por u. Tengo una pregunta que no entendí un paso. Sí. El paso en el que dice que y es igual a y por b sobre b. Sí, mira que eso es como un truquito, por decirlo de alguna manera. Porque mira que, lo voy a escribir acá más abajo. La idea Mira es que tener y sobre b, entonces agregar b sobre b es como si tuvieras tú, o sea, no afecta la y porque se cancelaría b con b. Es como... Exactamente. Pero ¿de dónde sale inicialmente? ¿De dónde La, sale? No. la idea es Mira buscar que, y sobre b que sea común, porque ya lo tienes en x, entonces tratamos de buscarlo en y también. exactamente. Mira que a mí inicialmente, desde el principio me dijeron que yo tengo que encontrar y sobre b, ¿cierto? Tengo que hacer aparecer y sobre b de alguna forma. Exactamente, sí. Acá desde el principio. Entonces, mira que hacerlo aparecer en la componente en X va a ser relativamente fácil, simplemente despejando de la ecuación que me dieron desde el principio. Sí. Sin embargo, para la componente en Y, a mí no me dijeron nada más. Pero mira que ahí no va a ser difícil, por la siguiente razón, porque yo tengo que Y es lo mismo que Y. Lo puedo ver así. Sí. Y puedo multiplicar y dividir por B. Sí. ¿Cierto? ¿Eso por qué lo puedo hacer? Porque B dividido B es igual a 1. Entonces, en realidad no estoy afectando nada. Mira que yo podría cancelar este con este, no habría ningún problema. Yo sé que es un poquito raro, pero... No, sí, ya. ¿Sí lo ven? ¿Puedes subir un momento otra vez la diapositiva? Ahí. Sí, ya. Gracias. Ya entendí. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda ahí al momento que tú reemplazaste cuando y es igual a y sobre b por b. Sí. ¿Cuál duda? O sea, al principio hallamos que x era igual
a Y sobre B por A, ¿cierto? Eso lo hicimos usando la hipótesis que nos habían dado, que esta ecuación era igual a 0. Listo, la ecuación era igual a 0. Listo, ahí tú lo colocaste. Pero mira que dentro de ese recuadro abajo tú colocaste es que Y es igual a Y sobre B por B. ¿De dónde sale eso? Exacto. Mira que, ¿qué pasa si cancelas la B con la B? Queda el Y. Queda Y igual a Y, y eso es verdad. ¿Estás de acuerdo? Claro. Listo. Entonces lo puedo escribir así. Mira que en realidad eso no es que salga aparte, es como una forma de escribir a Y. Como una forma como de escribir a Y. Es Yo que eso puedo es multiplicar como... por 1 cuantas veces yo quiera, y yo puedo escribir ese 1 como yo quiera. Y en este caso yo escribo 1 como B sobre B. Exactamente. Yo Y lo puedo ver como Y multiplicado por 1. Exactamente, como dice el compañero. Y esto yo lo podría ver como Y multiplicado por B dividido B. Y aquí llegamos a lo que yo les había escrito arriba. Sí, pero no debería ser Y igual a X por B sobre B. No, no, porque mira que nosotros queremos llegar a Y sobre B. Pues es que arriba la igualdad es B por X, BX igual a YA. Si lo despejamos, lo que quedaría es Y igual a XA sobre B. Sí, mira que es este primero que tengo acá. Es este que tengo acá. Sí, pero ya estás encontrando X y abajo es Y. Exacto, pero es que yo Y no lo estoy despejando de la ecuación. ¿Alguien me puede decir por qué no puedo despejar a Y de esa ecuación? Porque te quedaría Y en términos de X. Pero, listo, a ver, supongamos que yo tengo que, ¿cómo es que la ecuación es? Y por X menos Y por A igual a 0. Yo tengo que B por X menos Y por A es igual a 0. Vean que yo decidí despejar la X y hay una razón muy particular de yo por qué decidí despejar la X y no la Y. ¿Cómo quedaría si yo despejara la Y de acá? Ah, por la A, porque A puede ser igual a 0 tal vez. Efectivamente. Mira que yo de esta ecuación no puedo despejar a Y. ¿Por qué? Porque hagamos el intento. Yo tendría que B por X sería igual a Y por A. ¿Cierto? Entonces, para yo poder despejar la Y, yo necesitaría esta A pasarla a dividir al otro lado. ¿Cierto? Sin embargo, a mí en ninguna parte me dijeron que A era distinto de 0. Yo no sé si A podría ser 0 sin ningún problema. La componente de este vector podría ser, por ejemplo, E2, el vector canónico 0, 1. Entonces yo no puedo despejar la Y de esta ecuación. Sí lo pude hacer para la X, porque vean que a mí me dijeron que la B era distinto de 0. Entonces la B sí la podía pasar a dividir. Entonces, vean que yo para hallar la componente en X, el vector, utilicé esta ecuación, ¿cierto? Y ahora me olvido de esa ecuación. Ya me di cuenta que esa ecuación no la puedo usar. Entonces, ¿cómo hago para hallar la Y? Pues hago lo que nos decía el compañero ahorita. Yo sé que esto no tiene nada que ver con la ecuación que nos plantearon al principio, con esa ecuación. Inicialmente no tiene nada que ver. Entonces yo Y lo puedo ver como Y multiplicado por 1. ¿Cierto? Sí. Y 1 yo lo puedo ver como B dividido B. Ustedes saben que todo número dividido entre sí mismo a 1. Entonces ahí llego a lo que quería. Y por B dividido B. Listo, entonces yo de acá tengo que Y lo puedo ver como Y por B dividido B, que va a ser Y sobre B multiplicado por B. Es lo que quería encontrar. Listo. ¿Alguna otra duda con este ejercicio? No. No, ninguna. Entonces yo les pregunto, si yo les doy el vector 2, 3, y les doy el vector 1, 2,
¿Estos vectores son linealmente independientes o linealmente dependientes? Linealmente independientes. ¿Por qué? Independientes. O sea, lo que hago yo por lo menos es dividir, digamos, las componentes en sus posiciones, 2 dividido 1 y 3 dividido 2. Y si no son iguales, pues no. Esto... Exacto. Ajá. Esa es una forma, pero sabes que, por ejemplo, si te dan vectores raros, si te dan, por ejemplo, vectores que tengan fraccionarios o algo así, no siempre va a ser fácil dividirlos y ver si van a ser iguales o no. Claro, claro. La otra también Listo, podría... entonces. Ajá. Entonces, lo que yo les recomiendo para determinar si dos vectores son LI o LD es precisamente que utilicen el ejercicio que acabamos de demostrar. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer el producto cruzado. Vean que prácticamente lo van a poder ver abajo. Hacen el producto cruzado, este por este, menos este por este. Entonces les quedaría 2 multiplicado por 2 menos 1 multiplicado por 3. ¿Cuánto les da esto? Menos 1. Menos Menos 1. No, uno positivo. No positivo. Esto les da 1 positivo. 4 menos 3, que esto es 1. Entonces, esto es diferente de 0. Luego, eso lo que significa es que 2, 3 y 1, 2 son linealmente independientes. Listo. Entonces, básicamente, el ejercicio que acabamos de demostrar va a ser la herramienta que ustedes van a tener para determinar si los vectores son linealmente dependientes o no, aparte de la definición. Porque otra forma es aplicarle la definición, suponer que un vector es múltiplo escalar del otro, y mirar qué pasa con ese escalar. Pero entonces, la manera de demostrar que 2 vectores son LI es precisamente negando que son LD. Exactamente. 2 vectores son LI cuando no son LD. Y son LD cuando no son LI. Muy bien. Entonces, si ustedes cuando hacen el producto cruzado les da 0, eso significa que los vectores van a ser LD. Y si les da distinto de 0, eso significa que los dos vectores van a ser LI. Y va a ser muy fácil entonces en general determinar si dos vectores son linealmente dependientes o independientes. Esto, entonces, siempre que les pregunten por dependencia e independencia lineal, a ustedes se les tiene que venir a la cabeza el producto cruzado de los dos vectores. Listo. Pues por acá hay un ejemplo. Por acá hay otro ejercicio, es el ejercicio 7 del taller. En el ejercicio 7 nos dicen, determine, es el 7, sí, el ejercicio 7. Y en este ejercicio nos van a decir, determine los valores de X para los cuales los vectores X menos 3 y X a la 2, 9 son LD. Entonces, esto usualmente, por ejemplo, es un ejercicio que sale en los exámenes, en falso y verdadero, por ejemplo, o en completar. Les dicen, les dan dos vectores en términos de X y les preguntan, diga los valores de X para los cuales los vectores son linealmente dependientes. Entonces, por ejemplo, mira, el compañero que ahorita decía que, por ejemplo, que podía dividir y ver si eran iguales, mira que acá no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil usar eso. Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos resolver este ejercicio? Utilizar la y despegar X. ¿Cómo? No sería tanto despejar, sino que como tiene, por ejemplo, un cuadrado, sería lo que usted dijo, sería los productos en X, ¿cierto? Y ya luego igualar eso a 0. Sí, se plantearía una igualdad, ¿cierto? Se plantea una igualdad y luego factor común de X, ¿no? Muy bien. No factor común, sino que quedaría como un trinomio de la forma, tal vez.
En realidad sí vas a poder sacar factor común porque no vas a tener un término independiente. Ah, sí, no hay término independiente, sí, tienes razón. Pero yo ahí Entonces, no puedo decir que x a la 2 es como a 3 a la 2. Porque 3 a la 2 es 9. ¿Aquí qué? Entonces, apliquemos lo que nos decían en el ejercicio anterior, calculemos el producto cruzado. Entonces, el producto cruzado aquí, ¿quién sería? Sería x multiplicado por 9. ¿Qué me quedaría? 9 multiplicado, a ver, yo escribo. Entonces, voy a escribir los vectores x menos 3 y x a la 2, 9 son. Aunque se podría deducir de que solo vector. Sí, contame. Aunque se podría deducir que el segundo vector es el mismo elevado al cuadrado, porque pues el x es x al cuadrado y menos 3 al cuadrado es 9. Que sí, de acuerdo. Entonces, el cuadrado lo vuelve positivo. Por ahí va de que son líneas. Y entonces, de acuerdo. Y entonces, ¿quién serían los valores? 2. Pues no se podría decir que uno es dependiente de otro porque se saca la raíz, Sí, pero es que, el exponente de x menos 3. Es que mira que la pregunta no es exactamente si son linealmente dependientes o no, sino para cuáles valores de x son linealmente dependientes. No, pues ahí se tiene que utilizar la misma reglita de ahorita, 9x menos 3x cuadrado igual a 0 y despejar x. Exactamente. Entonces, por el ejercicio de ahorita, estos dos vectores van a ser linealmente dependientes cuando el producto cruzado es 0. Es decir, cuando 9x menos 3 por x a la 2 es igual a 0. Esto es cuando 9x más 3x a la 2 es igual a 0. Si vieron acá el cambio de signo, nos confunde ese cambio de signo. Ustedes saben que la fórmula que estamos aplicando trae un menos y tenemos que incluir también el menos del 3. ¿Listo? Entonces, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para despejar esta ecuación? Se puede sacar factor común, ¿no? Exactamente. ¿Y qué sacamos como factor común? 3x. Exacto, entonces sacamos factor común 3x, que multiplica ¿a quién? A 3 más x. ¿Y ahora qué hago? Alguno de los dos términos tiene que dar 0. 3x igual a 0 o 3 más x igual a 0. Exactamente. Si tengo que un producto es 0, un producto de dos números reales es 0, entonces alguno de ellos tiene que ser 0. Entonces de acá se sigue que 3x es igual a 0, o bien 3 más x tiene que ser igual a 0. En este caso, ¿qué pasa? X es igual a 0. X es igual a 0. ¿Y en este caso qué pasa? X igual a menos 3. X es igual a menos 3. Entonces, finalmente, lo que concluimos usando la regla que demostramos ahorita es que estos dos vectores, x menos 3 y x a la 2, 9, son LD cuando x es igual a 0 o x es igual a menos 3. ¿De acuerdo? Si nos piden el caso contrario. Cuando son LI. Exacto. Entonces, mira que ahí yo tendría que negar esto. Ya todos los valores para que diferentes de x igual a 0 y x igual a menos 3. Efectivamente. Pero entonces, cualquier número real que sea distinto de estos dos, entonces ahí los vectores van a ser linealmente independientes. Y puedes hacer el ensayo. ¿Listo? Profe, pero entonces
Pero entonces la respuesta estaría dada como una diferencia o se da como un intervalo. No, mira que en este caso no sería un intervalo, serían solamente dos numeritos en los cuales son LI. No, eso, pues cuando sea precisamente leí, entonces la respuesta se da como una diferencia o como los intervalos en los que precisamente son LI. Vos lo podrías escribir como los reales, menos 0 y 3. Bueno, sí, eso, gracias. Sí, lo podrías escribir así. Listo. Gracias, profe, por la aclaración. Listo. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. Bien, voy a hacer otro de estos que es similar. Es el 8. El 8 no dicen, el 8 es algo muy similar a lo que acabamos de hacer. El 8 literal. Nos preguntan para cuáles valores de A y B son LD los siguientes vectores. Entonces, en el literal A nos dicen el vector AB y el vector menos 2B y 5A. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo de ahorita, ¿cierto? Tenemos que multiplicar. Tenemos que coger 5 multiplicado por A multiplicado por 5A menos 2 multiplicado por B. Mirar esto cuando vale 0. Aquí me quedaría 5A a la 2 más 2B a la 2 igual a 0. Y yo les pregunto, ¿cómo despejamos, cómo sabemos cuáles son los valores de A y B que satisfacen esta ecuación? ¿Cómo podrían ustedes despejar esta ecuación? Despejamos una variable y reemplazamos el despeje en la otra. Ahí tiene que ser 0. No, porque eso al final acaba dando 0 igual a 0, eso no nos resuelve nada. No, otros valores pueden tomar. Mira que vos podrías hacer 5A al cuadrado igual a menos 2B al cuadrado. En realidad, nosotros lo que podríamos hacer es resolver esta ecuación con valor absoluto. Bueno. ¿Esta ecuación tendrá alguna solución? Vean que tenemos la ecuación que nos sería una ecuación para solucionarla. Pero piensen en algo. No, porque eso siempre es mayor que 0. No tiene solución porque... No es que no tiene solución porque para que tenga solución alguno de los dos términos tiene que acabar con el signo menos, y la única manera en la que suceda es que el cuadrado de A o el cuadrado de B acabe dando menos, y eso no sucede sino en los números imaginarios o los complejos, pues. Exactamente. Vean que yo me hubiera podido, uno se hubiera podido poner a pensar en alguna forma de solucionar esta ecuación, y al final, si usted usa una manera correcta, entonces va a obtener la solución que es. Pero vean que analicen esto. Ustedes saben que A y B son números reales, y un número real elevado al cuadrado siempre es positivo. ¿Cierto? Entonces, este número es positivo.
este número es positivo. Y cuando multiplico por 5 y multiplico por 2, siguen siendo números positivos. ¿De acuerdo? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿de qué manera es posible que yo tenga un número positivo, este número que es positivo, que lo sume con otro número positivo y que me dé 0? No hay ninguna manera. Ah, sí. En realidad sí va a haber... Pues sería que... A y B son igual a 0. Exacto. Exactamente. La única posibilidad que vamos a tener de solucionar esta ecuación va a ser cuando A es 0 y B es 0. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Pues los dos vectores son el vector O. Exactamente. Si tanto este vector como este vector son el vector, esa va a ser la única posibilidad de que sean linealmente dependientes. Mejor dicho, no existen valores reales distintos de 0 para que esos dos vectores sean LD. ¿Listo? ¿Alguna duda? No. Muy bien. Por acá hay una preguntita de falso y verdadero. Es el ejercicio 9A. En el ejercicio 9A nos dicen, supongamos que A y B son linealmente dependientes y que B y C son linealmente dependientes. Y nos preguntan, entonces, A y C son linealmente dependientes. ¿Ustedes qué dirían? Claro. ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación? Porque es que es como una consecuencia, si A y B son linealmente dependientes, si es que es como consecuente, digamos. Si son paralelos, nada más. Si uno es paralelo al otro, ya por transitividad el otro tiene que ser paralelo al centro. Pero mira, porque están sobre la misma recta. Exacto. Ustedes tienen que tener cuidado cómo justifican, porque vean que realmente el ejercicio les está preguntando si ser linealmente dependiente es transitivo. Entonces ustedes no lo pueden justificar con la transitividad. Porque vean que lo que les están diciendo es, si A y B son LD y B y C son LD, entonces A y C son LD. Eso es precisamente lo que significa ser transitivo. Listo. Entonces, estoy de acuerdo con ustedes que la respuesta es sí, pero ¿cómo lo justificamos bien justificado? ¿O cómo lo escribimos que quede bien justificado? ¿Qué se les ocurre para justificarlo bien? Entonces, yo les propongo que usemos la definición. ¿Qué significa que A y B sean LD? ¿Esto qué significa? Esto significa que yo A lo puedo escribir ¿o qué? Recuerden que dos vectores son linealmente dependientes cuando uno es múltiplo escalar del otro. Entonces, si A y B son linealmente dependientes, yo A lo puedo escribir como R veces por B, donde R es un número real. ¿Están de acuerdo? Ahora, me dicen, pero me dijeron que B y C también son linealmente dependientes. Entonces me dicen, B y C son LD. Entonces, ¿esto qué significa? De nuevo, ¿qué significa esto? Esto significa que yo B lo puedo escribir como T veces C. Es decir, B es un múltiplo escalar de C, donde, de nuevo, T es un número real. Y a esta ecuación la voy a llamar la ecuación número 2. Entonces,
Vean que A por 1, por la ecuación 1, tenemos que A es R veces B. A es R veces B. Listo, pero por la ecuación 2, entonces A es R veces B. Pero vean que B yo lo puedo escribir como T veces C. Entonces esto sería R veces que multiplica A, voy a reemplazar lo que vale B en la ecuación 2, que sería T veces C. Y esto sería R por T multiplicado por C. Pues finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos que A va a ser R veces T multiplicado por C. Y si a este numerito lo llamamos, por ejemplo, R', entonces vamos a tener que A va a ser R' multiplicado por C. ¿Qué significa que A sea R veces multiplicado por C? Que también es un escalar. Exactamente. Entonces, es decir, A y C son linealmente dependientes. Listo. ¿Alguna duda, muchachos? Salió esa R que está dividida. Profe, yo no entendí esa parte, repita toda esa parte. ¿Cuál parte? Esa, o sea, aparte, o sea, ¿cómo llegaste ahí desde las definiciones? Si se supone que... no. Sí, explique esa parte, por favor. Listo. Entonces, vean que a nosotros nos dijeron que A y B linealmente dependientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que A y B sean linealmente dependientes? Que A es R veces B. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Listo. Nos dijeron también que B y C son linealmente dependientes. Entonces yo B lo puedo ver como un múltiplo, un número real multiplicado por C. B es T veces C. Sí. Me salieron dos ecuaciones, que son estas ecuaciones que yo llamé 1 y 2. Entonces, ahora veamos. A es R veces B, ¿cierto? Pero por la ecuación 2, yo B lo puedo reemplazar como T veces C. Entonces, eso fue lo que hice acá. B lo reemplacé por T veces C. Sí. Por la ecuación 2. Entonces, acá me quedó que esto es R por T multiplicado por C. Pero ustedes saben que R por T es un número real. R por T es un número real. Entonces también es un escalar. Entonces finalmente yo lo que obtuve fue que A es R por T multiplicado por C. Pero como esto es un número real, como R por T es un número real, eso significa que A y C son múltiplos escalares. Y eso quiere decir que A y C son linealmente dependientes. Listo, entendí. Gracias. ¿Listo? Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno. Muchachos, el profesor usualmente hasta qué hora da clase. Hasta las Andrés, 11:30. disculpa, pero ¿por dónde? Media. Andrés, no alcanzo a ver de dónde salió la R que divide. No, no es que divide, es que yo lo llamé, yo a esto no es que lo divida, sino que yo lo llamé R'. Ah, ok, ya, entiendo. Es como darle nombre a ese escalar, simplemente. Yo a esto lo llamé R'. Esto no es que lo divida. Hola Andrés. Hola, profe. Ya veo que hiciste una labor excelente, donde tuviste a estos muchachos muy bien entretenidos. Entretenidos por lo menos. Sí, no, todo estuvo como muy bien. Yo terminé la cita con el doctor hace como 20 minutos y me puse pues aquí a escuchar y todo. Es más, yo no quise ni interrumpir la clase, hombre, para darte tiempo a ti
de que mostraras todas tus habilidades, hombre, Andrés. No, todo salió muy bien. Listo, profe. Ya son las 11:30, yo creo que ya podríamos terminar la clase. Listo, profe. Está bien. Bueno, muchachos, muchas gracias. Y Andrés también, muchas gracias. Ya nos vemos la próxima semana. Listo, Andrés, gracias, Andrés. bueno, muchachos, que estén bien. Listo, gracias. Gracias. Hasta luego. Los quiz a Señores, partir de muchas cuándo? gracias. Andrés Felipe, una pregunta. ¿Me está escuchando? Sí. Es que pues con lo que le había dicho de la demostración por el absurdo, o sea, yo llegué a una ecuación que es A que multiplica a Y menos X igual a B que multiplica a Y más X. Y ahí no encuentro nada que cancelar ni nada que me llegue un absurdo. O sea, tratar de cancelar el Y más X con el Y menos X, pero no sabría cómo. No, pues queda división. Mándame una foto de lo que tenés. Yo miro hasta dónde llegaste. Espérate, a ver, hombre. Trato de conectarme aquí. Espérate un momento, yo trato de... ¿Por dónde puedo mandar una foto? Ah, ya sé. Un momento.